Queridos, avanzamos en Vida y obra del doctor Sigmund Freud por Ernest Jones. Estamos ahorita en el capítulo 10. Digamos, una dimensión, una faceta de la vida del doctor Sigmund Freud que le ha puesto el biógrafo Ernest Jones, uno de sus discípulos, el neurólogo. Una, un periodo de la vida de Freud que abarca de 1883 a 1897. Aquí quiero hacerles dos observaciones. Primera, como ven en mi fondo de pantalla, Freud se casa en 1886, cuando él tenía 30 años. Martita creo que tenía 26, 25, 26, más o menos. ¿Ah? Un periodo, digamos, que atraviesa el matrimonio de Freud. Y otro evento importante, al menos para aquellos que tenemos estima por la obra del doctor Freud, se los quiero compartir en pantalla. Ya están viendo. El proyecto de psicología, digámoslo, un texto apócrifo, un texto que fue publicado sin la aprobación o en contra de la voluntad del doctor Sigmund Freud ya en su vejez. Ajá. Eh, ya en su vejez, por decirlo de una manera, se tienen registros. Les dejo toda esta lista de reproducción en la descripción de este video. Pueden ustedes buscar Proyecto de Psicología Freud y ponen mi nombre, Juan Luis Cortés, para que encuentren esta lista de reproducción en YouTube. Proyecto de Psicología. Ajá. Aquí se nos dice que el doctor Sigmund Freud, la introducción por James Strachey, otro de los grandes discípulos de Sigmund Freud, el encargado de la traducción de su obra del alemán al inglés, que luego conocemos nosotros como la Standard Edition. James Strachey nos cuenta que en su vejez, ya cuando Freud, digamos, estaba en sus últimos días, o al menos en sus últimos años, ajá, los discípulos, comandados por Marie Bonaparte, la princesa Marie Bonaparte, encuentran este texto. Y el doctor Freud, al tenerlo una vez más en sus manos, busca destruirlo. En ese momento, los discípulos que le sobrevivían después de la Segunda Guerra Mundial, los discípulos le arrebatan al ya anciano Sigmund Freud el proyecto de psicología, que fue escrito más o menos hacia el final de esta época que vamos a ver. Ajá. 1895, la fecha, digamos, de escrito el proyecto de psicología. Ese texto no se publicó en vida de Sigmund Freud, según lo recuerdo. No me acuerdo si se publica cuando estaba anciano o ya cuando muere. 1950 ya había muerto Sigmund Freud. Freud muere en 1939. Entonces habrá sido un error mío. Ajá. Es publicado ciertamente en contra de la voluntad. El doctor Freud no quería que se publicara el proyecto de psicología, porque no sabemos. Lo cierto es que el doctor Freud tenía, digamos, en estas épocas, en este periodo específico de su vida, una perspectiva, digámoslo así, anatómica, digámoslo neurológica, digámoslo médica, ajá, una perspectiva de la mente. Debo decirlo, el proyecto de psicología es un texto difícil, pero riquísimo. Ya cuando uno, digamos, se entiende con el proyecto de psicología, es un texto que le puede a uno aportar mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha paciencia también y un gran aporte, al menos desde mi perspectiva, a la neurología y ciertamente a una noción, una idea de mente, de psicoanálisis, de psicología. Ajá. Ahorita vamos a leer, digamos, la introducción del biógrafo a este periodo. Dice el texto, fue a mediados de septiembre, cuando tocaba a su fin el periodo en que trabajó con Meiner, cuando visitó a Breuer, para conocer su opinión acerca de la posibilidad de hacerse especialista. Pero antes
que le planteara la cuestión. Breuer mismo se le adelantó. La ocasión se planteó con motivo de la reciente muerte del doctor Weiss, el neurólogo que había estado en camino de imponerse. Es decir, digamos, en una competencia para saber qué profesional se quedaba con la plaza de maestro o de experto, ajá, especialista. Freud expuso la situación. Consideraba tener una que otra condición seria, pero poco talento y escasas ambiciones. Ya, y- escasas ambiciones ya, a no ser la ambición de casarse. Ajá. Si se reducía al campo de la neurología, se vería atado en Viena y podría ser que tuviera que tener a su futura esposa en una espera infinitamente prolongada, mientras que si se redondeaba a una preparación más o menos general, como para ser capaz de asistir a un parto, es decir, ser funcional como médico, tener conocimiento, experiencia en la medicina práctica. Ajá. Extraer un diente, componer una pierna quebrada, podría seguramente asegurarse un pasar, un- una estabilidad económica, ajá, y estaría en condiciones de ir al interior del país, a Inglaterra, a Norteamérica o a la Luna. Por supuesto, la Luna ya es una broma, ajá. Luego de reflexionar, Breuer le dio el sabio consejo de buscar un camino intermedio, continuar con lo que estaba haciendo y no perder de vista ninguna de las dos posibilidades. Al día siguiente, a consecuencia, Freud solicitó al director del hospital que lo anotara en la lista de los que esperaban una vacante en el departamento de enfermedades del sistema nervioso y que lo transfirieran, entre tanto, a la sala de enfermos de sífilis. En los 14 meses que estuvo en el departamento del doctor Franz Holz, al que ingresó al 1 de enero de 1884, Freud tuvo considerables oportunidades, aunque no tantas como él hubiera deseado, de estudiar enfermedades orgánicas del sistema nervioso. Enfermedades orgánicas, aquí quiero yo hacer una observación en contraste, en comparación con las enfermedades neuróticas. Ajá. Cuando hablamos de enfermedades orgánicas, es que estamos identificando algo que está atacando al organismo. En las enfermedades neuróticas no había algo, no había un agente patógeno, no había en la histeria o en la neurosis obsesiva algo que estuviera atacando al organismo. Simplemente dentro de la estructura, digámoslo así, de un caso, se veía afectada una función. Por ponerles un ejemplo, ajá, porque también, digo, los dolores, puede ser que un dolor no sea un ataque directo a la función, o puede ser que sí. Puede ser que me duele el pie al caminar y por eso no camino. Ajá. Hablando de función, hablamos entonces de verbo, acción. Ajá. Algunas de las acciones, por ejemplo, pueden ser leer, pueden ser recordar, pueden ser pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y por supuesto, en contraste de unas enfermedades orgánicas, las enfermedades neuróticas no se explican porque la anatomía no presenta ninguna alteración. Ajá. En las enfermedades orgánicas, por supuesto que sí. Ahí puede ser un desgaste, una herida o algo similar. Ajá. Una infección, por ejemplo. Dice el texto. En una carta del 1 de abril de 1884 escribía: me estoy definiendo cada vez más ante mi jefe como un neuropatólogo, un médico que estudia las enfermedades del sistema nervioso, ajá, en la esperanza de conseguir que él favorezca mis planes. Más tarde, Freud se refirió a Scholz diciendo que había sido entonces un fósil y débil mental. ¡Wow! No obstante, si era poco lo que se podía aprender de él, su indolencia senil tenía al menos la ventaja de dar carta blanca a los médicos que trabajaban con él. Freud tuvo de esta manera una oportunidad más o menos extraoficial de enseñar. He aquí lo que dice él mismo al respecto con su habitual serenidad, perdón, sinceridad.
Me fui familiarizando gradualmente con el terreno. Era capaz de determinar el punto de localización de una lesión en el bulbo raquídeo en forma tan exacta que el anatomopatólogo, quien estudia la anatomía enferma, la anatomía variada, ya no tenía nada que agregar. Fui la primera persona en Viena que mandó un caso para la autopsia con diagnóstico de polineuritis aguda. La fama de mis diagnósticos y de su confirmación post-mortem, es decir, ya con la autopsia, me atrajo un aflujo de médicos norteamericanos, a quienes di clase en mi departamento en una especie de pidgin English. No sé qué es eso. No entendía nada en cuanto a la neurosis. En cierta ocasión presenté a mi auditorio a un neurótico que sufría de una persistente cefalea, dolor de cabeza, como un caso de meningitis crónica localizada. Con toda razón se rebelaron contra mí, y mis prematuras actividades didácticas terminaron allí. Puedo agregar, en mi descargo, que esto sucedía en una época en que los hombres en que hombres de mayor autoridad que yo, en Viena, diagnosticaban habitualmente una neurastenia como tumor del cerebro. Podemos decir neurastenia, una especie de, pienso yo, ¿cómo se llama? Ah, se me olvida esto, se me escapa. Un miedo a enfermar. Ajá. Un miedo a enfermar que se traduce luego en ciertas molestias físicas. Ujú. Que puede ser la cefalea, que pueden ser dolores reumáticos. Se me va. No sé por qué quiero decir hemianestesia, pero no, neurastenia no necesariamente quiere decir hemianestesia. Se me olvidó la palabra. Dice el texto. Tres publicaciones sobre clínica datan de este periodo de su estadía en la división cuarta del hospital. Los jefes respectivos, los tres respectivos casos fueron estudiados todos ellos en 1884. Gel, Gelip, Gelip, que pasó revista a los trabajos neurológicos de Freud, habla de ellos como modelos de buena deducción neurológica. El primer caso era un aprendiz de zapatero de 16 años de edad que ingresó el 7 de enero de 1884 con encías sangrantes, petequias en las extremidades inferiores, pero sin ningún otro síntoma de escorbuto. Pero a la mañana siguiente cayó en un profundo coma y falleció esa misma tarde. ¡Wow! Durante el día, en las frecuentes y cuidadosas revisiones que se le hicieron, evidenció una cantidad de síntomas confusos, entre ellos parálisis motrices del ojo, vómito, irregularidades en las reacciones pupilares, en la pupila, es decir, estimulación, digamos, lumínica con una luz en el ojo, y hemiparesia. No recuerdo qué es eso, ahorita lo buscamos. El diagnóstico fue de hemorragia meningia, afectando indirectamente los ganglios basales, efecto este que había sido destacado por Wernicke, y la autopsia hecha bajo la dirección del profesor Kunrand lo confirmó punto por punto. Hemiparesia, vamos, lo voy a buscar en el celular, aprovechando que tengo libre el celular. Hemiparesia. Debilidad muscular o parálisis parcial en un lado del cuerpo que puede afectar brazos, piernas o los músculos faciales de la cara. Ajá. Continúa el texto. Uy, me equivoqué. El segundo caso era un joven panadero que estuvo bajo la observación de Freud desde el 3 de octubre de 1884 hasta su deceso, el 17 de diciembre del mismo año. ¡Wow! ¡Qué rápido morían! Bueno, rápido, un mes, un poco más de un mes. Y a quien hizo el diagnóstico de endocarditis con neumonía, además de una neuritis aguda múltiple en la médula y el cerebro. Todo ello confirmado por la autopsia de Kunrad.
El tercero era un caso de atrofia muscular con curiosas alteraciones sensoriales. Freud hizo el diagnóstico de siringomielia, afección esta de la que hasta ese momento se conocían muy pocos casos. El paciente, un tejedor de 36 años, estuvo bajo observación y tratamiento de Freud durante 6 semanas, a partir del 10 de noviembre de 1884, y luego abandonó el hospital. Bueno, al menos ese no se murió. En las décadas del 80 y del 90, cobró gran importancia en la neurología la electricidad, tanto galvánica como farádica, no solo para fines de diagnóstico, sino también, y más aún, como piedra angular de la terapia. Ajá. Estamos desde temprano, advirtió Freud, la necesidad de adquirir cierto conocimiento sobre el tema. Durante más de un año, desde marzo de 1884 hasta julio de 1885, Freud intentó diversos trabajos de investigación, en la esperanza de hacer algún descubrimiento de valor, con la colaboración de distintos colegas, Bettelheim, Heitler, Polwitz, etc. Los únicos temas que menciona en este sentido, a este respecto, son un intento de establecer cuáles son las modificaciones que produce la fiebre en la conducción eléctrica del aparato neuromuscular y un estudio que hizo con Konigstein sobre la reacción eléctrica del nervio óptico, pero nunca publicó nada en este terreno. Nada más en cuanto a la formación y la experiencia de Freud en el terreno de la clínica neurológica durante los 18 meses que precedieron su viaje a París con Charcot. Pero durante ese periodo, así como antes del mismo, sus verdaderas preferencias estaban en sus investigaciones de histología, el estudio de los tejidos. Ajá. En los 2 años en que estuvo en el laboratorio de Meynert, del verano de 1883 al de 1885, realizó algunos trabajos originales verdaderamente de primera categoría. Conocía muy bien, como todo aquel que trabaja en la ciencia, la importancia de la técnica. Él mismo se había distinguido en este aspecto, en sus trabajos de la época de estudiante, y ahora estaba empeñado en descubrir nuevos métodos para el examen del tejido nervioso. Dos de ellos tuvieron éxito. Los dos fueron resultado de la elaboración de ciertas sugestiones de Fleischmann, el gran rival de Maynard. Y este hecho fue quizás el que comenzó el comienzo del distanciamiento entre Maynard y Freud. Permítame, agüita. Mm, mm, ah, qué rico. Dice el texto. Se puso a trabajar en este sentido un par de semanas después de ingresar en el nuevo laboratorio. Estaba convencido de que el éxito le aseguraría el título de docente, pero tal éxito no parecía muy probable. El primero que intentó fue concentrar la luz solar sobre corte grueso de tejido, a objeto de deslindar el recorrido de las fibras. No tuvo ningún resultado, pero en octubre se le ocurrió una nueva idea, y esta tenía que traerle suerte, porque acababa precisamente de romper el anillo que le había dado Marta. Esta, este episodio del anillo se narra en uno de los capítulos pasados, creo que en el capítulo de la boda, y en el chiste su relación con lo inconsciente, si mal no recuerdo. No, no es cierto. Psicopatología de la vida cotidiana. De todos modos, les dejo los dos textos de Freud en la descripción de este video. Eh, es en Psicopatología de la vida cotidiana en cuanto habla de las casualidades. Ajá. Y les dejo de todos modos el chiste, su relación con lo inconsciente por puro placer. Ajá. Es un texto difícil, pero, uy, no. El final del chiste, su relación con lo inconsciente. Bello. De los textos más sorprendentes del doctor Sigmund Freud. En fin, regresamos al texto. Dice, Freud estaba siempre dispuesto a creer en presagios de la fortuna. Tomó una idea que había esbozado Fliessing en 1876 y que luego fue abandonada, en el sentido de que tal vez podría colorearse el tejido nervioso con alguna solución de cloruro de oro,
Después de unas semanas de experimentos en los que fue ayudado por su amigo el químico Lustgarten, Lustgarten, le sonrió el éxito, como si este triunfo significara la solución de todas las dificultades de su carrera. Lo primero que hizo fue reunir a algunos amigos, hacerles jugar que guardarían el secreto y permitirles luego el uso de este nuevo y maravilloso método, cada uno en su respectivo terreno. Hollander, por lo tanto, podía utilizarlos para el cerebro, Lustgarten para la piel, Hermann para las glándulas suprarrenales y Horowitz para la vejiga, palabras de Freud. Fue así como, hecho un general en jefe, distribuí las diferentes partes del cuerpo entre sus amigos, que cada uno era especialista. Ajá. Y por supuesto, aquí cabe señalar cómo el ser humano, todos ustedes, todos nosotros, ajá, tenemos neuronas básicamente en todo el cuerpo. Entonces, no es descabellado buscar, investigar la actividad neurológica, la actividad neuronal, incluso en la palma de nuestras manos. Ajá. Si no fuera por las neuronas, no podríamos sentir. Ajá. No podríamos mover nuestras extremidades, no podríamos hablar, no podríamos entender lo que nos dicen. Ujú. Y esto, por supuesto, señalando el papel de la neurona, la célula básica de nuestro sistema nervioso. Pero, pero, después, el doctor Freud descubriría algo más. Podríamos decir incluso que hasta terrible, lo inconsciente. Vamos a dejarlo así, lo voy a dejar así mi comentario, justamente para dejar la inquietud. ¿Qué es eso que descubrió después el doctor Freud? No por algo llegaba eh, a Norteamérica a brindar sus conferencias y le dijo a Jung, estos no saben que les traemos la plaga. Oh, querido doctor Freud, cómo lo extrañamos. Pero también tenemos tu obra. Vamos a continuar, queridas y queridos. En febrero tuvo noticia de que Weihert había ideado un nuevo método para la impregnación de tejido nervioso. Un momento, me quedé en esto, ¿no? Hacia fin de mes estuvo en condiciones de aplicarlo a sus propios cortes, es decir, cortes de neuronas, cortes seguramente de cerebro, y dibujar así la dilucidación de problemas de estructura. Comenzar así la dilucidación, comenzar así el estudio de los problemas de la estructura del sistema nervioso. Ajá. Dice el texto, en febrero tuvo noticia de que Weihert había ideado un nuevo método para la impregnación del tejido nervioso, por lo que se apresuró a enviar una comunicación preliminar, no la de estudio sobre la histeria, otra, ajá, es decir, un anuncio de su descubrimiento, un anuncio rápido, ajá, de su propio método a la Centralblatt für die Medizin Wissenschaften, investigación médica. Ajá. Reservando el informe completo para el Flugers Archive for Anatomy and Physiology. El archivo Fluger de Anatomía y Fisiología. Ajá. Hizo también que su amigo Flischl enviara una copia a Ferrier en Londres para su publicación en el Brain. ¿Cómo se dice eso con acento inglés? Estoy más familiarizado con el inglés norteamericano. Continúa el texto. Siendo este el primer trabajo de Freud que llegó por intermedio a esta última revista. A mis manos. Ah, miren, aquí nos dice el autor, Ernest Jones, médico también. Fue así como conocí a Sigmund Freud, por un artículo publicado en la revista inglesa Cerebro, ajá, sobre la coloración del tejido nervioso por cloruro de oro. ¿Dónde está?
Aquí está. Ajá. Esto ya lo sabíamos, lo habíamos visto antes, pero ahorita lo estamos viendo, digámoslo así, desde el lado de la academia. Y esto es bello también, desde el lado de los futuros discípulos. Es que uno piensa en Freud y uno luego. Freud, psicoanálisis, pseudociencias, puros farsantes, puros vendehumo, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo llegaron esos, entre comillas, vendehumo a ser historia? ¿Cómo llegó Freud a ser inmortal? ¿Cómo llegó a ser una de las figuras más reconocidas y al mismo tiempo más desconocidas de la historia de la humanidad? Tiene toda, toda la relación con ese descubrimiento terrible que hizo Sigmund Freud. Nos entregó las llaves del infierno y la humanidad lo cerró para quemarse a ella sola. Queridas, queridos, en serio, el psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis no es un, ¿cómo decirlo? Un dulce. Si lo pudiera comparar con una comida, es una comida picante. Ujú. Dice el texto. Freud lo escribió en inglés, pero lo hizo corregir por un norteamericano. Por su parte, estuvo sumamente complacido con el éxito del método, que le proporcionó un cuadro maravillosamente claro y preciso de las células y fibras. Causó cierta sensación en esa época y enseguida llegaron pedidos para su publicación en checo, italiano y ruso. En pruebas ulteriores, es decir, que vinieron después, los resultados fueron, sin embargo, variables. En manos de algunos experimentadores dieron excelentes resultados. En otros casos, los resultados fueron dudosos y dignos, por lo tanto, de poca confianza. Bajo la dirección de Bruck, Freud había estudiado las células de la médula espinal, la parte del sistema nervioso que todavía concitaba su principal interés. Pero para llegar a ser un neuropatólogo completo, habría que seguir hacia arriba, es decir, hacia el cerebro. Dio comienzo, por lo tanto, con la porción inmediata del sistema nervioso central. El bulbo raquídeo está, digamos, como entre médula espinal y cerebro. Ujú. Está, por supuesto, dentro de la cabeza, entre la cabeza y el cuello. Ajá. Vamos a ver eso rápido. Un segundito. A ver. Bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Miren, eso está bello. Véanlo. Helo aquí. La parte roja, la parte amarilla aquí. Este está bonito, pero no se ve bien. A ver, helo ahí. Médula espinal, digamos, nos recorre toda la espalda, parte central de la espalda. Helo aquí, bulbo raquídeo, como la base del cerebro. Ujú. Vamos a regresar al texto. A ver. Uy, qué correcto. Perdón. Estoy seguro que esas llamadas no se escuchan, pero sí me llega una llamada y sé de dónde viene y no voy a contestar porque estoy ocupado ahorita. Entonces, bulbo raquídeo. Ajá. Ahí nos habíamos quedado. Sí, tenía que seguir hacia arriba. Ajá. Muchos años más tarde, comentando los intentos de los médicos en el sentido de explicar la angustia mórbida como un trastorno de este órgano, del bulbo raquídeo,
Escribía en un tono más bien jocoso. El bulbo es una cosa muy seria y muy hermosa. Recuerdo muy bien cuánto tiempo y cuántos desvelos he dedicado a su estudio hace años, pero hoy debo aclarar que no conozco nada que me parezca más inconducente para la comprensión psicológica de la angustia que el conocimiento de las vías que sigue la excitación de ese órgano. Aquí ya se muestra un poquito acerca de lo que descubrió Freud. Es más allá de la anatomía, queridas y queridos. Digamos que la mente es algo así como un demonio. La mente. La mente puede imponerse, puede, no quiere decir que todos los problemas físicos sean problemas mentales, sean problemas psicológicos, sean problemas emocionales. Por favor, no visiten a sus médicos, busquen segundas opiniones, ajá, infórmense, pero aquí está el doctor Freud exponiendo parte de su descubrimiento. Por eso se reía, ajá, por eso decía, no, 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 la mente no es campo de la medicina, no puede ser. Ujú. La angustia no viene de las estructuras cerebrales, no viene de ahí. Y la angustia sí puede afectar las estructuras cerebrales, pero no viene de ahí. Voy a dejar hasta ahí el comentario porque estamos todavía en los inicios de la biografía de Sigmund Freud. Pueden buscar en YouTube todo Freud, todo Freud. Tengo una lista de reproducción llamada Todo Freud. Es una lista que tiene como 800 videos, casi 1000 horas, no estoy seguro cuántas horas fueron, pero ya tengo toda la lectura de la obra completa de Sigmund Freud, edición Amor Ortu, y soy un poquito codicioso, un poquito ambicioso, estoy leyendo la obra completa por traducción de Luis López Ballesteros, ahorita, bueno, en estos días, en estos tiempos. Ajá. Pueden ustedes buscar toda la obra de Sigmund Freud en YouTube, la encontrarán leída y estudiada, comentada por su servidor. Ajá. Ha sido un trabajo bellísimo el que hemos hecho aquí. Entonces, dice el biógrafo, Freud dedicó 2 años al estudio del bulbo raquídeo y publicó 3 trabajos sobre el particular. La estructura de este órgano pequeño, tan extraordinariamente complicado, y en el que convergen, es decir, se unen gran cantidad de haces, de, digámoslo así, nervios, haces nerviosos, ajá, canales específicos de nervio. Ujú. Era muy imperfectamente conocida a la sazón y constituía un tema sumamente debatido, la estructura del bulbo raquídeo. El establecer el origen y las conexiones de las fibras que atraviesan el órgano requería gran destreza, paciencia y precisión. Lo que debe destacarse especialmente en cuanto a las investigaciones de Freud en este terreno es el método que adoptó. Ya en noviembre de 1883 soñaba Freud con una técnica enteramente distinta para el estudio de la estructura más fina del sistema nervioso central. Ya había desarrollado la idea sugerida por Fichte, impregnación en cloruro de oro, y en sus manos, por lo menos, proporcionaba un cuadro más claro que el que podía ofrecer cualquier otro procedimiento. Ahora que el que podía ofrecer no, ahora comenzó a aplicar otro descubrimiento de Felici, mucho más importante aún, el que se refiere a la mielinización de las fibras nerviosas que se produce simultáneamente, perdón, que no se produce simultáneamente, sino en un grupo primero y luego en otro. Antes de continuar, mielinización. Verán, las neuronas se parecen como a nuestras manos, ajá. Tienen un cuerpo central. Eh, si mal no recuerdo, se llama el soma y tiene terminaciones. Puede tener una sola terminación, puede tener
una sola neurona, muchísimas terminaciones. Ajá. Se extienden, digamos. Son como, digámoslo, como pulpos con muchos brazos o con un solo brazo, pero que cada bracito representa una posibilidad de conexión de una neurona con otra. Ajá. Ahorita no trato de dar una lección completa de anatomía del sistema nervioso, pero pues algo sabré. La mielinización es un proceso que ocurre sobre las dendritas, sobre los bracitos, digámoslo así, de las neuronas, a fin de que los bracitos, que son quienes conducen, digamos, la comunicación de una neurona a la otra, ajá, digámoslo, algo así, llega un estímulo, la neurona lo procesa y lo manda hacia otra neurona, ajá, que recibe el mensaje, por decirlo de una manera. Ajá. La mielinización se habla de un, un recubrimiento de una sustancia llamada mielina a las dendritas, a los bracitos de la neurona, ajá, que facilita justamente la comunicación entre las neuronas. Ajá. Se habla de que la mielinización, y esto ya hablando de neurología o, pues sí, neurología más contemporánea, la mielinización tiene lugar principalmente en la infancia, es decir, la infancia, digámoslo así, tiene procesos neurológicos rapidísimos. Tiene crecimiento neurológico, crecimiento del sistema nervioso rapidísimo. Ujú. Y se comunica muy fácil las, las neuronas de un lado a otro, digámoslo así. Ujú. Dice el texto. Esto encerraba la posibilidad de una nueva ventaja en cuanto a distinguirlas unas de otras, hablando de grupos de neuronas. Ajá. Y Freud aprovechó ampliamente la ocasión. Le soy sincero, ya tiene años que leí en este espacio el proyecto de psicología y creo que no es un texto que está o que se aborde en la traducción de Luis López Ballesteros. Les dejo, por supuesto, les había anunciado el proyecto de psicología, donde Freud habla de diferentes tipos o clases de neuronas. Si mal no recuerdo, eran neuronas motoras y neuronas receptivas. Ajá. Receptivas, por ejemplo, que reciben el sonido, que reciben la luz, ajá, que reciben el sabor, ajá, y que nos permiten dar, digamos, forma al mundo. Pero, enfatizo, esto lo está haciendo Freud desde la neurología, tratando de expandir la anatomía, pero se da cuenta que hay un algo que no alcanza, justamente por sus experiencias con Charcot y con Breuer. Estudios sobre la histeria y la hipnosis. Ujú. Para este momento, por supuesto, Freud está haciendo lo que haría un médico. Ujú. Hay un método y el método atraviesa la anatomía y el método parte de la anatomía, pero no puede, digámoslo, ir más allá de la anatomía. ¿Por qué? Pues porque ahí ya no es medicina. Ajá. Por eso también luego se le calificaría a Freud de pseudocientífico, pero es una declaración falsa esa. Ya me encargaré en otro momento de justificar mi respuesta. Ahorita dice el texto. Considero con toda razón, no, perdón, Freud consideró con toda razón que era muy superior al único otro método entonces corriente, que consistía en el estudio de preparados de una larga serie de cortes consecutivos, y era muy escéptico en cuanto a las conclusiones alcanzadas por esta vía. Es decir, el otro método para estudiar la estructura del bulbo raquídeo era cortarlo en laminitas. Ajá. Y estudiar esas laminitas con el microscopio. Dice el texto. El descubrimiento embriológico de Flissig se convirtió en guía para el establecimiento de conexiones anatómicas. Reemplazó de esta manera la estructura adulta por un cerebro fetal, en el que al comienzo solo pueden verse unos fascículos mielinizados, en lugar del cuadro
inexplicable de los cortes transversales que apenas permiten llegar a algo más que una visión topográfica superficial. En otras palabras, queridas, queridos, para que Freud, digamos, llegara a sus conclusiones anatómicas, tuvo que estudiar no el bulbo raquídeo de un adulto ya muerto, sino el bulbo raquídeo de un feto en desarrollo. Muerto, claro está. Ajá. Cerebro fetal. Por supuesto, autopsia. Ya fallecido el feto, vamos a abrirlo y a estudiar su estructura que vemos en el microscopio. Dice el texto. Luego, comparando los cortes fetales de diferentes etapas, se puede observar directamente el recorrido y las conexiones de los fascículos nerviosos, cosa que en su presentación madura solo se pueden conjeturar, es decir, anatomía y desarrollo de la anatomía. Ajá. Las estructuras primitivas, como puede comprobarse, persisten sin desaparecer jamás, solo que en el curso del desarrollo se van haciendo cada vez más complicadas. Para establecer esto, Freud estudió primeramente cerebros de gatitos y perritos, y más tarde de fetos y lactantes. Freud publicó solamente una parte de sus investigaciones sobre el bulbo. Cuando estaban dando fin a las mismas, ya su interés se estaba desplazando hacia los temas de índole más clínica, es decir, menos anatómica. No era algo ya sobre el microscopio, sino sobre el tratamiento. El primero de estos tres artículos que versan todos sobre las raíces y conexiones del nervio acústico, apareció en la Neurologist Central Blatt en junio de 1885. El material eran bulbos raquídeos de fetos de 5 a 6 meses, cuando las fibras acústicas ya están mielinizadas. El segundo artículo apareció en la misma publicación, en el mes de marzo de 1886. Lo que se proponía era investigar las raíces inferiores del pedúnculo inferior del cerebelo. Ahorita, creo que lo habíamos visto hace rato. Helo aquí, cerebelo. Pedúnculo debe ser esta parte de aquí, me parece. Lo podemos buscar, pero no lo creo tan importante. Ya si ustedes quieren saber más sobre anatomía, busquen pedúnculo del cerebelo, no es el cerebro, es el cerebelo. Una vez más, eso sí creo importante. Si mal no recuerdo, esto sí me lo dijeron en las clases de anatomía. Cerebro, grande. Cerebelo, pequeño. Y creo, puede ser que esté en un error, pero cerebelo viene de cerebro chiquito. Me parece. Ajá. Lo podemos también investigar eso. La raíz lingüística de la palabra cerebelo. Ajá. Como si tuviéramos dos cerebros, pero no, solo hay uno. Esta estructura así se le denomina. Ujú. Y por supuesto, crece, digamos, como un arbolito, crece, digamos, de manera casi hasta vegetal, es decir, del centro hacia los lados. Ujú. Siendo el centro justo lo que lo une a la médula espinal y que lo conecta ya con el cerebro en todas sus regiones. Ujú. Entonces, ahora sí, regresamos al texto. El tercer artículo apareció en una publicación especializada de otología, no sé qué es eso, con varias ilustraciones, en agosto y septiembre de 1886. ¿Qué es otología? Otología. No, no, me buscó ontología y no, no es eso. Otología. Es la rama de la medicina que se ocupa del estudio del oído y de sus enfermedades. ¿Ok? El oído. Exponía detalladamente los orígenes y conexiones del nervio acústico, pero el interés principal de este trabajo de Freud consiste en haber demostrado que los núcleos del quinto, octavo, noveno y décimo pares craneales
sensitivo, estamos hablando de lo, ¿cómo se llaman? Se me ha olvidado. Tiene años que no estudio eso. Con sus triples raíces son enteramente homólogos a los ganglios radiculares posteriores de la médula espinal. Allí se ocupó incluso del sentido en que se prolongan estos núcleos, con éxito, digamos, en cuanto se refieren al quinto par, en su progresión hacia el exterior, que terminan en los ganglios espinales, ilustrándolo en detalle en el caso del nervio acústico. Todavía Meynert se comportaba muy amistosamente con Freud. Su cambio de actitud, del que vamos a ocuparnos más adelante, se produjo en 1886. Evidentemente, Meynert ya estaba declinando. Murió unos años más tarde, en 1892, el mismo año que Brooke. Hoy le resultaba difícil mantenerse al tanto de los nuevos métodos de ideas en el terreno de la anatomía del cerebro. Máxime, todavía más, cuando su propio interés había virado hacia la clínica psiquiátrica. Y tal vez sentía envidia del joven Freud, que con toda facilidad había dominado y asimilado esas novedades, y estaba evidentemente en camino de ser un éxito seguro. La reacción de Meynert en esta situación fue un gesto de sumisión. Él se reduciría a la psiquiatría y Freud lo reemplazaría en la anatomía. Palabras de Freud. Un día, Meynert, que me había dado acceso a su laboratorio, aun en épocas que yo no trabajaba con él, me propuso que me dedicara definitivamente a la anatomía del cerebro, prometiéndome que me transferiría la labor de dictar clase, porque advertía que ya era demasiado viejo para manejar los métodos más recientes, y no acepté el ofrecimiento, alarmado por la magnitud de la tarea. Es posible que además ya hubiera sospechado en cierta forma que de ningún modo era tan amable la disposición de este gran hombre hacia mí. O desconfiado, pero tenía razón. Es posible que le alarmara también la sugestión de reanudar una anodina carrera académica, es decir, cómoda pero aburrida, que acababa de abandonar, a la espera de una improbable cátedra universitaria. Después de esto fue la visita al gran maestro Charcot. Charcot estaba entonces en el apogeo de su fama. Nadie, ni antes ni después de él, llegó a ejercer jamás un dominio tan absoluto en el mundo de la neurología, y el haber sido discípulo de él era un constante pasaporte de distinción. La Salpêtrière bien podía denominarse la meca de los neurólogos. ¡Wow! Esa ilustración me gustó. Había recogido majestuosamente las viejas alas de ese instituto para casos crónicos, delimitando y bautizando una cantidad de enfermedades del sistema nervioso como quien procede en tierra de nadie. ¡Wow! Increíble habría sido conocer a Charcot. Era una gran personalidad, afable, bondadoso, ingenioso, pero dominante por su innata superioridad. En una semblanza que de él hizo Freud después de su muerte, en 1893, hablaba de la magia que irradiaba de su aspecto y de su voz, la gracia y la franqueza de sus modales, la buena voluntad con que ponía todo a disposición de sus alumnos y la lealtad que por toda la vida les dispensaba. Palabras de Freud. Como maestro, Charcot era realmente fascinante. Cada una de sus clases era una pequeña obra de arte por su plan y su realización, perfecta por su estilo, y tan impresionante en su expresión que sus palabras seguían resonando y el tema tratado no se borraba de la vista y la memoria por el resto del día. Freud había traído una recomendación de Benedict, el hipnotizador vienés, pero tal vez recordaría de todos modos su nombre por Dark, Darkevist, que un año antes, siendo discípulo de Freud, había obsequiado algunos artículos de Freud, a Charcot. Este escribió a Freud muy cortésmente, pero no volvió a acordarse de él hasta que Freud, que no sentía nada feliz en París, que no estaba feliz en París, ajá, estaba a punto de abandonar la ciudad para volver a Viena.
Fue así que despachó la siguiente carta que una amiga, Madame Richer, Richery, no, Richetti, Richetti, redactó para él. Señor profesor, después de 2 meses de sentir la fascinación de vuestra palabra y sumamente interesado en el tema que usted magistralmente trata, se me ha ocurrido ofrecerme a usted para la traducción al alemán del tercer tomo de las lecciones. Si es que usted desea encontrar un traductor y está dispuesto a utilizar mis servicios. En cuanto a mi capacidad para tal empresa, debo aclarar que solamente padezco de afasia motriz sensorial en francés. Y que he dado buena prueba de mi estilo en alemán en mi traducción de un tomo de estudios de John Stuart Mill. La traducción del primer fascículo del tomo tercero de las Leçons, las lecciones, se trata de problemas nuevos planteados y aclarados por usted. Me permitirá, estoy seguro de ello, prestar un servicio a mis compatriotas, a quienes esta parte de vuestras investigaciones les resulta menos accesible, a la vez que presentarme a los médicos alemanes con una valiosa recomendación. Solo me queda por explicar por qué me tomo la libertad de dirigirme a usted por escrito, siendo que tengo la suerte de dirigirle la palabra personalmente, dado que estoy autorizado a asistir a vuestro servicio en la Salpêtrière. Es para enviarle a usted. Es para evitarle a usted la violencia de una respuesta negativa, para la cual, se lo confieso francamente, estoy a medias preparado, puesto que bien podría ser que usted ya haya dispuesto de la autorización que me permito solicitarle aquí, o que alguna otra, a- o que alguna otra razón lo mueva a denegármela. En tal caso, bastaría con que usted no me hable nada al respecto. Tengo la esperanza al mismo tiempo de que tendrá usted la amabilidad de disculparme este pedido y contar con la sincera admiración de su afectísimo doctor Sigmund Freud. Un par de días más tarde, Freud relató en una de sus cartas la inmensa alegría que le produjo la aceptación de Charcot, no solo en cuanto a aquellas lecciones que ya habían aparecido en francés, sino también las que aún no habían sido publicadas. 4 días más tarde, ya había asegurado la publicación por The Tick de Viena y un mes después enviaba parte de la traducción. Siempre había sido un traductor muy veloz y pronto tuvo terminado este volumen. En el prefacio al mismo, que lleva la fecha de 16 de julio de 1886, expresaba su satisfacción por el hecho de que la versión alemana apareciera varios meses antes que el original francés. Apareció en 1886 con el título de ay, no me quiero arriesgar a leer eso en alemán. Vamos a ver. Traductor. Un segundo. A ver, a ver. Aquí. Traductor. Traductor. Se los comparto. Aprendamos alemán, queridas, queridos. Neue Vorlesungen für die ER, die Krankheiten des Nervensystems, insbesondere Überhysterie. Nuevas conferencias sobre las enfermedades del sistema nervioso, especialmente sobre la histeria. A ver, otra vez. A ver, una vez más. A ver, atrás. Oh, me he equivocado. Ah, permítame, estoy viendo si... Un segundo. Überhysterie. Creo que ahí está. Otra vez. Neue Vorlesungen für die ER, die Krankheiten des Nervensystems, insbesondere Überhysterie. Ok. No lo puedo pronunciar. No lo puedo seguir siquiera, pero mi alemán no es bueno, ciertamente. Regresamos al texto y yo creo que termino esta página y
Dejo el resto del capítulo para otro video, queridas y queridos. Tal como ya había hecho cuando tradujo a Bernheim, 1888, publicó un largo extracto del libro, un caso de hipoclaxia histérica en un hombre a continuación de un accidente, en el Wiener Medicine Wochenskrift, mayo de 1886. Estos deben ser los números, ajá, del Wiener Medicine. Charcot le expresó su agradecimiento obsequiándole una colección completa de sus obras, encuadernadas en cuero, con la siguiente dedicatoria: a Monsieur le Docteur Freud, excellent souvenirs de la Salpêtrière. Al señor Doctor Freud, excelentes recuerdos de la Salpêtrière. Freud nos dejó en sus cartas una vívida descripción de Charcot en sus aspectos y sus modales. Destacó la diferencia entre su delicado y fino interés por los pacientes y su serena superficialidad de los médicos vieneses. Al cabo de una semana, todavía declaraba que en ninguna parte podría haber aprendido tanto como con Charcot. En las visitas a las salas, a través de la riqueza extraordinaria, única en realidad, de material con que contaba la Salpêtrière, ayudado por las valiosas y densas observaciones de Charcot. Debe ser mucho lo que Freud aprendió en neurología, pero la impresión más imborrable que le dejó su contacto con Charcot provenía de las opiniones de Charcot, sobre la histeria, tema del que vamos a ocuparnos extensamente a continuación. Ahí dejamos, queridas, queridos, ya vamos más de la mitad del capítulo. Permítanme. Si mal no recuerdo, acaba en la 125. Sí, miren. Perdón, 225. Avanzamos, creo que la mitad. Aquí me quedé entonces, página 216. Es un texto interesante. Y, queridas, queridos, 9 páginas. Está bien, re bien, muy bien. Eh, el psicoanálisis sigue siendo un misterio, a pesar de que tenemos no solo mi canal, mis videos, muchos otros canales en YouTube, muchas publicaciones. Tenemos los textos de Freud y el psicoanálisis sigue siendo un misterio 100 años, casi 100 años después de la muerte de su inventor, de su estructurador, de su creador. Ah, vamos a dejar entonces hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video, que al menos en cuestión cronológica llega el próximo lunes, la tercera parte de El historial clínico de Emmy von N. Vamos a empezar un nuevo texto de Melanie Klein el próximo miércoles, y el próximo viernes vamos a finalizar este texto, El neurólogo de Sigmund Freud. Ajá. Biografía completa, es Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Queridas, queridos, nos vemos pronto. Aquí está. Ahí. No me deja ver esto. Salud.